Antes de leer los versículos que nos corresponden el día de hoy, valdría la pena recordar qué es lo que nos ha estado diciendo el apóstol Pablo en los capítulos anteriores, para así poder entender un poco mejor la fuerza de su argumento. Ahora, el apóstol Pablo nos ha estado diciendo en los primeros capítulos, primero, que Jesucristo es supremo. En otras palabras, Jesús es el Señor de todo. Él es el creador de todo lo que existe. Jesús es el creador tanto de las cosas visibles como invisibles. Y lo segundo que nos ha estado diciendo el apóstol Pablo también podemos encontrarlo en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces es claro que para el apóstol Pablo nosotros estábamos muertos, pero ahora en Cristo tenemos vida. Así que Pablo, después de exponer estas verdades, que Jesús es supremo y que ahora tenemos vida en Cristo, va a pasar a aplicar a la vida práctica del creyente la teología que él ha venido explicando. Por eso es que a partir del capítulo 3, del versículo 1, vamos a ver que el apóstol Pablo dice las siguientes palabras. Si ustedes pues han resucitado con Cristo. Y resucitar no es nada más que estar muertos y vivir, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. Y dice, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, si nosotros hemos resucitado con Cristo, dice la Biblia, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pero, ¿qué significa exactamente no poner nuestra mirada en las cosas de la tierra? Bueno, Pablo responde en el versículo 5. Por tanto, dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal. Ahora, ¿cuáles son los miembros de nuestro cuerpo terrenal? Bueno, son básicamente nuestras manos, ¿verdad? Nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos. Bueno, considera los miembros de tu cuerpo terrenal, dice, como muertos, o sea, sin capacidad de reacción ante ningún estímulo. Y dice que considere los cuerpos de tu miembro terrenal como muertos, pero a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, dice el apóstol Pablo. Pero solamente eso, Pablo, versículo 8 y 9. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entiendo, Pablo. Entonces nosotros debemos dejar nuestra vida de pecado atrás y ahora debemos vestirnos del nuevo hombre. Pero, ¿qué significa exactamente dejar el nuevo hombre? ¿O qué significa exactamente vestirnos del nuevo? Versículo 10 al 12. Dice, y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando. Quiere decir que el nuevo hombre se va renovando, dice, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación del nuevo hombre no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo
o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y añade algo más el apóstol Pablo. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Wow. Entonces, ahora que estamos en Cristo, hermanos, nuestra vida debe ser completamente diferente a como era antes de conocer a Jesús. Y en nuestro viejo hombre estaba lleno de ira, de enojo, de malicia y de palabras ofensivas, ahora en Cristo debemos de revestirnos de compasión, bondad, humildad y amor. Ahora que hemos sido revestidos en Cristo, debemos de manifestar con nuestras vidas el carácter de Cristo. Como cristianos, hermanos, entonces ya no podemos comportarnos como lo hacíamos antes de conocer al Señor. Esa vida marcada de pecado debe quedar atrás. Ahora cada acción, cada palabra y cada actitud debe estar guiada por la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, que sea en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Entonces, hermanos, ahora que ya sé lo que me ha dicho el apóstol Pablo, ahora que ya entendí que el Señor Jesucristo es supremo, ahora que ya entendí que estaba muerto en mis delitos y pecados y que ahora tengo una nueva vida en Cristo, ahora que ya entendí que debo dejar al viejo hombre y debo revestirme ahora del nuevo hombre, entonces Pablo, ¿cómo aplico eso a mi vida de una manera práctica? ¿Cómo debe verse el nuevo hombre ahora en mi diario vivir? Y Pablo quiere responder esta pregunta. ¿Eres casada? Sujétate a tu esposo como conviene en el Señor. ¿Eres esposo? Ama a tu esposa y no seas áspero con ella. ¿Eres hijo? Sé obediente a tus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Eres padre? No exasperes a tu hijo para que no se desaliente. ¿Eres empleado o trabajas para alguna empresa? Entonces obedece en todo a tus amos en la tierra, no como para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Ahora, ¿eres jefe o eres dueño de una empresa? Trata con justicia y equidad a tus siervos, sabiendo que tú también tienes un Señor en el cielo. Así que, hermanos, después de escuchar esta lista que el apóstol Pablo acaba de decir, si tú te das cuenta que encajas en alguna de esta lista que Pablo ha mencionado, yo te rogaría entonces que puedas prestar total atención al mensaje de hoy. Seguramente te darás cuenta que hay cosas que estás haciendo bien, pero también estoy casi 100% seguro que habrán áreas en tu vida que te darás cuenta que es necesario mejorar. Así que espero que el sermón de hoy pueda ayudarte a entender cómo quiere Dios que vivamos nuestro nuevo hombre, pero ahora también en el matrimonio, en la familia y en el trabajo. Porque hermanos, si si Jesús es nuestro Señor, entonces su señorío debe abarcar todas las áreas de nuestras vidas. No hay nada más falso que decir que alguien es cristiano y tener una vida diferente en su familia, otra vida diferente en el trabajo. Y lo que debemos hacer, hermanos, es que al momento de haber confesado a Cristo, al momento en que nosotros confesamos a Cristo,
nuestra vida debe glorificarlo a Él. Y eso va a ser posible si es que vivimos el Evangelio, pero de una manera correcta. Así que Pablo nos va a detallar aquí cómo es vivir el Evangelio y primero va a mencionar cómo es vivir el Evangelio en el matrimonio. Y aquí va nuestro primer punto, el nuevo hombre en el matrimonio. Y para ver eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ahora, Pablo comienza esta lista primeramente hablándole a las esposas y les dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y hermanos, actualmente vivimos en una sociedad donde el matrimonio es constantemente atacado. Vivimos en una sociedad donde se busca deconstruir el concepto de matrimonio y se busca invertir los roles matrimoniales. Vivimos una época donde muchas veces tanto el hombre como la mujer viven enfrentados para ver quién es el que va a liderar el hogar. Por eso, hermanos, es que nosotros como creyentes debemos de tener claro cuáles son los roles que Dios ha establecido para cada integrante de la familia. Y nuestra sociedad muchas veces cuando escucha que la mujer debe sujetarse a sus maridos, le puede parecer algo retrógrado, les puede parecer algo anticuado, opresor, ¿verdad? Y es que lamentablemente, hermanos, nuestro pecado ha también afectado nuestra interacción con las demás personas. Lamentablemente, en muchos pasajes de nuestra historia, cuando podemos ver, por ejemplo, que muchas veces países más grandes o potencias militares entran a un país y lo someten por la fuerza. Podemos ver eso también en la historia de la Biblia. Por ejemplo, Egipto con los hebreos. Podemos verlo también en las culturas de Babilonia, de los persas, de los griegos, de los romanos. Si somos más actuales, incluso si nos ponemos a leer un poco de historia del Perú, vamos a darnos cuenta que también los incas sometían, dice, a los pueblos vecinos a través de la fuerza. Y muchas personas sacan el concepto de sujeción de esto que ven. Y piensan que la palabra sujeción significa que alguien por la fuerza tiene que ser sometido. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario. La palabra sujeción que enseña la Biblia o que escribe Pablo aquí en este pasaje, si bien es cierto, es un mandato, pero también es una sujeción voluntaria. Quiere decir que la esposa debe sujetarse a su esposo, pero de una manera voluntaria. En otras palabras, el esposo no obliga a la esposa a que ella se sujete a él, sino que es una sujeción voluntaria. En otras palabras, podríamos leer el versículo de la siguiente manera. Mujeres, sujétense de manera voluntaria a sus esposos. Y hermanos, y todo parte del señorío de Cristo. Si Jesús es tu Señor, entonces voluntariamente te sujetarás a tu esposo, porque es lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, esta sujeción no viene porque el esposo sea superior a su esposa. Esta sujeción no viene porque la esposa sea inferior.
¿Cómo sabemos que la sujeción de la esposa no es porque sea superior o inferior a su esposo? Veamos Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, voluntariamente se sujetó a la voluntad del Padre, no siendo inferior y no siendo superior, sino que Él, de manera voluntaria, se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, esta sujeción no es porque la esposa sea inferior, sino es porque es el orden que Dios ha establecido en el matrimonio. Y Jesús es tu Señor, entonces, en obediencia a Cristo, te sujetarás de manera voluntaria, porque así Dios lo ha establecido. Y si el mismo Señor Jesús, siendo Dios, mostró esa misma actitud, ¿no podrás hacer tú lo mismo en obediencia a tu Señor? Ahora, veamos también qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, la carta a los Efesios nos da más luz acerca de por qué las mujeres deben sujetarse a sus maridos. Y esto no es porque la sociedad en que se escribió la carta a los Efesios sea una sociedad patriarcal, machista, normativo o opresor, sino porque detrás de este orden hay una verdad teológica que el matrimonio va a reflejar. El matrimonio refleja la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Así que la esposa en el matrimonio debe reflejar la sujeción y la obediencia de la iglesia a Cristo a través de la sujeción a su esposo. ¿Estamos proyectando esa misma imagen? Entonces, hermanos, si la Biblia dice que la esposa debe sujetarse a su esposo, quiere decir que va a obedecer en absolutamente todo, todo lo que le diga. Bueno, le- Colosenses 3:18, el versículo que hemos leído, dice, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Así que Pablo da los parámetros. Quiere decir que si el esposo
le pide algo a la esposa que va contrario a su nueva vida en Cristo, y el esposo le pide algo a la esposa que es contrario a la palabra de Dios, entonces la esposa no está obligada a obedecerlo, porque sobre la obediencia a su esposo debe estar la obediencia a Cristo, quien es su Señor y es Señor de todo. Pero si tu esposo no te pide nada contrario a las sagradas escrituras, y tu esposo no te pide nada contrario a tu nueva vida en Cristo, entonces sí deberías sujetarte a él, sea o no sea cristiano, porque esto honra al Señor. Ahora, quiero aclarar unos puntos. Sujeción no significa que la esposa se convierte en una esclava del esposo. Sujeción no significa que la mujer al momento de casarse anula su personalidad. Sujeción no significa que la esposa nunca debe opinar o hablar en la relación matrimonial. Sujeción no significa que la mujer o la esposa va a soportar maltratos o humillaciones de parte del esposo. Eso no significa sujeción. ¿Cómo sabemos que eso no significa sujeción? Por lo que Pablo dice a continuación. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. Entonces, según lo que nos dice el apóstol Pablo, el marido no debe usar su autoridad para maltratar a su esposa o para hacerla sentir menos, sino que todo lo contrario. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a mandar a que los esposos amen a sus esposas y no se muestren ásperos con ella. Y aquí la palabra amar, hermanos, también es un mandato. Y tiene el sentido de amar constantemente y desinteresadamente. Es decir, amar siempre, sin esperar nada a cambio. Así que el esposo que es nacido de nuevo, así que el esposo que tiene una nueva vida en Cristo, en sujeción al señorío de Cristo, va a amar a su esposa. Y si antes de ser cristiano gritaba, se enojaba, se molestaba o mostraba aspereza, ahora que tiene una nueva vida en Cristo, no puede ser así. Veamos lo que nos dice Efesios 5:25 al 27. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Cómo fue la manera en que Cristo amó a la iglesia? Dice que se dio a sí mismo por ella. Es decir, fue un amor sacrificial. Cristo dio su vida en la cruz por su iglesia. Derramó su sangre preciosa en el madero por amor a su iglesia. Esa es la manera en que debes de amar a tu esposa. Sigue diciendo, ¿para qué es que Cristo dio su vida por su iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua en la palabra. Entonces Cristo dio su vida por su iglesia para santificarla, para purificarla. Probablemente tú no darás tu vida de manera literal por tu esposa. Así, quién sabe. Pero lo que sí o sí debes hacer es dar tu vida, dar tus fuerzas, dar tus energías para que ella pueda crecer en santidad, en madurez y en virtud. Y eso lo harás no por los gritos, no por medio del enojo,
sino por medio de la ministración de la palabra de Dios. En amor la ministrarás, siendo tú como un pastor para tu esposa. ¿Y cuál es el fin de que Cristo santifique a su iglesia? ¿Cuál es el fin de que Cristo purifique a su iglesia? Dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo se va a presentar a sí mismo a su iglesia. Una iglesia en toda su gloria, sin mancha ni arruga. Podríamos decir entonces, hermano, que tu trabajo aquí en la tierra, tú que estás casado, tu trabajo de dar tu vida por tu esposa, tu trabajo de amar a tu esposa, tu trabajo de santificarla, de purificarla por medio de la palabra de Dios, tiene el fin de un día presentarla delante del Señor Jesús. Y no la vas a presentar igual como cuando recién te casaste con ella. Y no debe ser más santa, más madura. Pregúntate, ¿estás haciendo eso? ¿Eres tú el instrumento que Dios está usando para la santificación y para el crecimiento de la esposa que Dios te ha dado? ¿Estás cumpliendo como esposo el rol que te corresponde según la palabra del Señor? Sigamos leyendo Efesios 5:26 para ver qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo. 5:28, perdón. Dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, la manera, hermano, en que debes amar a tu esposa es como a ti mismo. ¿Recuerdan ese versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, tu prójimo más cercano va a ser tu esposa. Y debes amarla como a ti mismo. Dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Esto es un recordatorio también que si consideras que hay alguna actitud que no te parece correcta de tu esposa, no la aborreces, no le pides el divorcio, sino que la amas y la santificas y la purificas a través de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué es que debemos así amar a nuestras esposas? Dice, porque así amó Cristo a su iglesia. Así que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Pero también hay bendición, hermanos, y hay beneficios por amar a nuestra esposa. Y eso podemos verlo en 1 Pedro 3:7. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil. Dice, puesto que es mujer. O sea, no es tu compadre, es mujer. Dice, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, el maltratar a la esposa no es del agrado de Dios. No es lo que Dios quiere, porque un matrimonio donde hay peleas, donde hay palabras ofensivas, donde hay ira, no refleja de manera correcta la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Así que para que tus oraciones no tengan estorbo, ama a tu esposa.
no seas áspero con ella, porque recuerda que ella también es una heredera de la gracia de Dios. Quiere decir que Cristo también derramó su sangre por tu esposo. Cristo también perdonó sus pecados. Así que no puedes maltratar, no puedes menospreciar y no puedes engañar a la mujer que Dios te ha dado como compañera de vida. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad como esposos delante del Señor es muy grande. Debemos de modelar correctamente el carácter de Cristo. Recuerda que a través del amor hacia tu esposa es que tus hijos van a aprender acerca del amor de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando el esposo no siente que su esposa se sujeta a él? ¿Qué pasa cuando la esposa no siente que el esposo la ama? ¿Qué pasa cuando la esposa siente que su esposo es áspero con ella? Vamos a leer Colosenses 3:12 al 14. Dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, dice, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y dice, si alguien tiene queja contra otro, si tienes queja contra tu esposa, si tienes queja contra tu esposo, dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Nos toca vivir el Evangelio todos los días. Vivimos en un mundo caído aún. Aunque tenemos una nueva vida en Cristo, aún tenemos rezagos del pecado. Así que cuando sientas que tu esposa o tu esposo no anda perfectamente, vive el Evangelio. Perdónense unos a otros. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, hermanos, ¿y qué pasa si soy soltero? ¿Qué pasa si no soy casado? Bueno, Pablo nos va a decir en Colosenses 3:20, y aquí vamos a ver nuestro segundo punto, cómo debe ser el nuevo hombre en la familia. Y dice, Colosenses 3:20, dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Así que, hermanos, el mandamiento es claro. Los hijos deben ser obedientes a los padres, dice, porque esto es agradable al Señor. Ahora, como hemos dicho antes, los hijos deben ser obedientes en todo lo que no vaya en contra de la palabra de Dios. Si tienes padres que no son cristianos y ellos te piden algo contrario a tu conciencia cristiana, si ellos te piden algo que va en contra de la palabra de Dios, entonces es claro que no estás obligado a obedecerlo, porque sobre la autoridad de tus padres está la autoridad celestial. Sin embargo, hermanos, si tus padres son cristianos y tú tienes padres que son cristianos, entonces harías bien también en escuchar estas palabras. Proverbios 1:8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Si tus padres son cristianos, ellos no van a mandarte
algo contrario a la palabra de Dios. Así que harías bien en obedecer a tus padres. Por ejemplo, si eres un niño, veo algunos niños aquí, y tus padres te dejan ejercicios de matemática, y tus padres te dicen que estudies. No lo dicen porque no quieren que te diviertas. No lo dicen porque no quieres que tengas tu tiempo de distracción, sino que tus padres te dicen que estudies porque saben que los conocimientos que adquirirás serán de tu beneficio. Y tus padres te dicen que ordenes tu cuarto o que limpies tu cuarto, no lo hacen porque son malos. Lo hacen porque quieren formar en ti un hábito de la responsabilidad, de la limpieza y el orden. Pero ¿qué pasa si ya soy un hijo mayor? ¿Qué pasa si ya no soy un niño? Si ya formé incluso mi propia familia. ¿Qué pasa si ya incluso no vivo con mis padres? Efesios capítulo 6, en versículo 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Ahora, si bien es cierto, los hijos cuando son mayores, cuando ya forman sus propias familias, cuando ya viven lejos de casa de papá, ellos deben tomar sus propias decisiones sobre sus propias familias. Sin embargo, eso no quiere decir que se van a desentender de los padres. ¿Por qué? Porque el Señor manda a que los honremos. Porque ellos muchas veces se han esforzado para darnos estudio, se han esforzado para sacarnos adelante, se han esforzado para que estudiemos una carrera. Muchas veces han pasado apuros económicos para que tú no los pases. En consecuencia, nosotros debemos honrar a nuestros padres, aunque estos ya sean mayores, aunque nosotros ya seamos mayores. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos honrarlos o cómo podríamos mostrarles respeto? Bueno, podemos ser considerados con ellos, llamarlos, saber cómo están, teniendo cuidado de ellos también cuando ya son mayores, incluirlos en la vida familiar, invitarlo a los cumpleaños de los nietos, a los cumpleaños de los hijos, saludarlo a ellos por sus cumpleaños. Una manera de honrarlos también es orar por ellos, orar con ellos también. Ojo, ser obedientes y honrar a los padres es algo que es agradable al Señor. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente con las instrucciones para los hijos, sino que también da instrucciones para los padres. Y eso lo vemos en Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y hermanos, este también es un mandamiento de parte del Señor. Y se nos manda a no exasperar a nuestros hijos. Y es que como padres, al ser mayores, al ser más grandes, al quizás tener más fuerza, podríamos aprovecharnos de esa autoridad para maltratarlos, tratarlos con dureza, castigarlos o gritarles sin motivos aparentes. Pero vemos que el apóstol Pablo manda a que los padres no irriten o no causen desesperación a sus hijos. Esto quiere decir que toda disciplina que los padres tengan que imponer sobre sus hijos debe tener una causa justificada, no por el hecho de venir molestos del trabajo, no por el hecho de venir molestos de alguna situación, vamos a castigar a nuestros hijos o a tratarlos mal sin que ellos tengan ningún grado de responsabilidad. Es decir, no debemos aprovecharnos de la autoridad que Dios nos ha dado para maltratar a nuestros hijos.
nuestro trato con nuestros hijos debe ser un trato justo. Ahora, si amerita disciplinarlos, los disciplinamos, pero que sea por un motivo justificado. Sería recomendable incluso antes de ejercer la disciplina, decirles cuál es el motivo por el cual los estamos disciplinando, para que ellos entiendan que la disciplina o el castigo viene por su mal comportamiento o por su desobediencia. Pero no debemos abusar de nuestra autoridad para castigarlos, para exasperarlos o para maltratarlos. Nosotros como cristianos, como padres cristianos, debemos de reflejar correctamente el carácter de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vemos que la palabra de Dios dice que el Señor es paciente y Él tiene paciencia con un fin, que procedamos al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. El fin debe ser de que ellos procedan al arrepentimiento por la desobediencia o por lo que hayan hecho, pero nunca maltratarlos sin justificación, nunca tratarlos mal o con dureza sin justificación, porque si hacemos eso, lo único que vamos a hacer es crear en nuestros hijos resentimiento, dureza y rebeldía. Un comportamiento así solo hará que nuestros hijos tengan una idea distorsionada del amor de Dios. Creerán que Dios es como un padre iracundo que solamente está esperando que ellos se equivoquen para mandarlos a la condenación eterna. Cuando nuestro Padre Celestial es amoroso, misericordioso y tiene compasión de nosotros. Entonces, como padres, nos toca reflejar correctamente el carácter de nuestro Señor. Entonces, hermanos, si nosotros notamos pecado en la vida de nuestros hijos, no vamos a ir con el dedo acusador y decirle eres un vil pecador o eres un tal por cual, sino que aún en la disciplina mostremos gracia, haciéndoles entender el Evangelio y llevándolos al arrepentimiento. Vamos a ver entonces, hermanos, que aunque en nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, sea donde pasamos mayor tiempo nosotros, sin embargo, también el trabajo es un lugar donde pasamos muchas horas de nuestras vidas. Y es por eso que el apóstol Pablo también nos va a hablar acerca de cómo debe ser el nuevo hombre en el trabajo. Y eso lo vamos a ver en Colosenses 3:22 al 24. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Ahora, Pablo manda a los siervos a que sean obedientes a sus amos terrenales. Y aquí los siervos son los esclavos de la sociedad romana. Algunos historiadores creen que
Más o menos entre el 20 o el 25% de la población total del Imperio Romano eran esclavos. Así que era una cantidad significativa. Quiere decir que de cada 10 personas que alguien veía en la calle, 2 a 3 eran esclavos. Ahora, anterior a la época del apóstol Pablo, habían habido revueltas, habían habido casos en que los esclavos habían querido liberarse de sus amos por la fuerza. Y aunque quizás en la época incluso del apóstol Pablo haya habido un sentimiento de parte de los esclavos de verse libres, Pablo no hace en ningún momento un llamado a la revolución contra el sistema social de su época, sino que todo lo contrario. Pablo le dice a los siervos que sean obedientes a sus amos terrenales, que los obedezcan en todo tiempo con sinceridad, temiendo al Señor. Ahora, nuestra sociedad no está basada en siervos y esclavos. Sin embargo, las palabras de Pablo podríamos aplicarlos hoy a la relación que existe entre un trabajador y quizás un dueño de empresa, entre un jefe o un subordinado, incluso entre un comerciante y sus clientes. Porque lo que sí hay y lo que sí sigue existiendo actualmente es alguien que paga por el trabajo y alguien que recibe el dinero por ese trabajo. Así que es importante saber cómo debe ser nuestra conducta, hermanos, en nuestro trabajo y nuestra actitud también frente a los que nos contratan. Y al igual que Pablo manda a que los siervos sean obedientes en todo a sus amos, no solamente cuando los ven, nosotros también debemos de cumplir nuestras responsabilidades laborales, no solamente cuando nos ve el jefe, no solamente cuando nos ve un supervisor o cuando nos ve un gerente. Debemos de cumplir nuestras responsabilidades laborales en todo momento. Y es que hay casos, hermano, en que muchas personas en horario de su trabajo están viendo películas, están viendo series y se pierden ahí muchas horas de productividad. Imagínense, hermanos, nuestra sociedad sería mucho más productiva en todas las áreas económicas que existen si todos trabajaran como para el Señor. Las colas en el seguro social seguramente disminuirían. Las citas en el salud probablemente ya no serían para el próximo año si todos trabajáramos como para el Señor. Ahora, y somos comerciantes, también debemos de trabajar como para el Señor, sin deseo de ganancias deshonestas. Recuerdo un amigo, no era cristiano él, ya hace muchos años, incluso antes de que yo sea cristiano. Él dice que tenía su negocio de abarrotes. Su familia tenía un negocio de abarrotes. Así que ellos vendían arroz en el mercado. Y vendían arroz suelto, ¿no? En los costales y en las paletas, cada uno con su precio. Entonces había arroz de 3 soles, de 4 soles y de 5 soles. Entonces, para rentabilizar el negocio, ellos agarraban el arroz de 3 soles y lo mezclaban con el de 5 soles. Eso es algo que ya no se puede hacer en nuestra nueva vida en Cristo. Y era una práctica que teníamos, era una práctica del viejo hombre. Ahora que estamos en Cristo, ya no podemos obrar de esa manera. Debemos de trabajar como para el Señor. Imagínate que el Señor viniera a tu puesto, a tu negocio, y te quisiera comprar ese arroz. Qué vergüenza darle el arroz mezclado, ¿verdad? Entonces, cuando trabajemos, que sea como para el Señor. Como dice la última parte del versículo 24, es a Cristo el Señor a quien sirve.
A través de tu trabajo estás sirviendo a Cristo, a tu Señor. Entonces tu trabajo siempre tiene que ser con excelencia. Sea que te vean o no te vean, trabajando siempre como para el Señor. Ahora, el versículo 25 nos va a servir como conexión, hermanos, para lo que nos va a decir en el capítulo 4. Y en el 25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Ahora, lo que básicamente está diciendo el apóstol Pablo aquí es, sea esclavo, o sea el amo, sea el trabajador, o sea el jefe, ningún abuso será tolerado por parte del Señor. El Señor pagará justamente toda conducta abusiva, sin importar el orden social al cual pertenezca la persona que lo comete. Y luego de dar esta advertencia, el apóstol Pablo le dice a los amos, capítulo 4, versículo 1, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. En una época donde los esclavos eran considerados sin derecho a nada, Pablo manda a los amos a que los traten con justicia y con equidad. Y este mandamiento también está basado en el señorío de Cristo, porque esos mismos amos también tienen un Señor en el cielo, el cual saben que no es injusto, el cual sabe que no es abusivo, sino que los trata con justicia y con rectitud. Y sobre todo, hermanos, porque más allá de las condiciones sociales que hoy existan, que alguien sea amo, que alguien sea siervo, que alguien sea el trabajador o que alguien sea el dueño de una empresa, hay una condición que no va a cambiar, que si tú has creído en Cristo, tanto tú como tu subordinado son hijos de Dios. Y eso es algo que nunca va a cambiar. Por eso y por la dignidad de esa persona, por la cual también Cristo ha muerto, debes de tratar, dice, con justicia y equidad a tus siervos. Así que si alguien tiene alguna empresa o es jefe o tiene autoridad, tiene que tratar así a sus subordinados, pagándole lo justo, no aprovechándose porque no tienen documentos, sino entendiendo que tanto el dueño como el trabajador, ambos son siervos de un solo Señor, el cual es Cristo. En conclusión, hermanos, aunque Dios creó al principio todo perfecto, aunque Dios creó al principio todo muy hermoso, el pecado ha deformado todas las áreas de nuestras vidas, entre ellas nuestro trato al prójimo, nuestro trato hacia nuestras esposas, nuestro trato hacia nuestros esposos, nuestro trato hacia nuestros padres o nuestro trato hacia nuestros hijos. Y es por eso que el apóstol Pablo es claro al decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la pregunta sería, ¿por qué estábamos muertos? ¿O en qué momento fue que morimos? Vamos a leer Romanos 5:2. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que por medio del pecado de Adán entró la muerte. Y luego, como todos también hemos pecado, la muerte se extendió a todos los hombres.
Así que la Biblia enseña, hermanos, que todos los que pecan se identifican con Adán. A todos los que viven en pecado, viven en desobediencia, la Biblia les llama el viejo hombre. Y básicamente vemos que ese viejo hombre está viciado en sus pecados. Vemos que el viejo hombre está condenado a la muerte. Básicamente, aquel viejo hombre es aquel que aún no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. El viejo hombre aún vive esclavo de sus pecados. Mientras que la Biblia identifica a Cristo como el segundo Adán, que a diferencia del primer Adán que trajo muerte, Cristo trae vida. Este Jesús es el nuevo hombre y a los cristianos se nos manda a vestirnos de Cristo, a vestirnos a semejanza de este nuevo hombre, a parecernos más y más a este nuevo hombre. Pero ¿sabe cuál es lo triste, hermanos? Que muchas personas, aunque escuchan el Evangelio, aunque saben que la Biblia nos manda a vestirnos del nuevo hombre, cuando oyen el Evangelio, lo rechazan. Cuando escuchan el Evangelio, no lo quieren creer. Por eso la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es por eso que a pesar de que se escucha el Evangelio muchas veces, vamos a ver matrimonios destruidos, vamos a ver infidelidades, vamos a ver padres abusivos, hijos resentidos, corrupción en el ámbito laboral, corrupción en la política. ¿Por qué vemos estos casos, hermanos? Porque están viviendo de una manera contraria a la palabra de Dios. Porque aún siguen viciados en sus delitos y pecados. Viven a ciegas, según su propia intuición y no según la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si tú reconoces este patrón en tu vida. Yo no sé si después de escuchar este mensaje has podido reconocer alguna de las cosas que dice la Biblia. Yo no sé si reconoces en tu vida ira, enojo, malicia, palabras ofensivas. Si reconoces algo así en tu vida, déjame decirte que hay esperanza para ti. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió para perdonarte. Él, siendo igual a Dios, se hizo hombre. Derramó su sangre en una cruz del Calvario por ti. Pon tu confianza en Cristo. No importa los pecados que hayas cometido, pon tu confianza en Él. Tu brazo, dice la Biblia, no se ha cortado para salvar. Él sigue teniendo poder para salvar. Su oído, dice, no se ha agravado. Él sigue escuchando. Si le pides perdón, Él te perdonará. Él te salvará. Él puede hacer de ti un nuevo hombre. Él puede hacer de ti una nueva mujer. Puedes dejar tu vida de pecado atrás si crees en Cristo. Muchos de los que estamos aquí presentes, hermanos, pueden testificar que desde que conocieron a Cristo, sus vidas fueron transformadas, sus matrimonios fueron restaurados, sus familias fueron reconciliadas. Todo lo que hace la obra del Evangelio. Ahora, yo no soy profeta, tampoco pretendo adivinar tu futuro. Pero al igual que el joven, después de su encuentro con Jesús, que dijo, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Bueno, una cosa sé de mí también, yo era pecador y ahora soy salvo. Y una cosa sé de ti también,
Si te arrepientes, serás perdonado. Pon tu confianza en Jesús. Él es el Señor de todo. Y Él, siendo Señor de todo lo que existe, vino a este mundo a derramar su sangre para salvarte de la condenación eterna. Espero, hermanos, que este mensaje haya sido de ánimo y de exhortación para todos. Espero que podamos seguir meditando en los grupos de comunión, en estos mismos versículos que nos ha tocado meditar el día de hoy. Y espero que sigamos viviendo nuestra vida en Cristo, hermanos, en nuestros hogares y también en nuestros trabajos. Vamos a orar para terminar. Amén. Señor, gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos muestras en tu palabra cómo debe ser nuestra nueva vida ahora, Señor, que estamos en Cristo, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestro trabajo. Gracias, Padre Santo, porque tú has obrado una transformación en nuestros corazones. Y te ruego, Señor, también por aquellas personas que aún no te conocen, sé tú obrando también en sus corazones una transformación, a fin de que puedan reconocerte como Señor, Salvador. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, me ha hablado también a mí y me ha hecho reconocer las cosas que no estoy haciendo bien. Y te ruego que tu palabra también sea de exhortación para mis hermanos aquí presentes y que sirva para nuestra edificación. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo. Amén.